Y bueno, que los patitos estamos en la serie, como damos desde hace unos días, acerca de los sucesos repercutidos en el momento del 11 de septiembre a través de la prensa, haciendo un recorrido respecto de lo que se pudo vivir a través de la publicación en castellano de algunos medios de comunicación. Y por eso, dado que ayer fuimos el 16, domingo, hoy vamos con el lunes 17 de septiembre del año 2001. Vamos con el siguiente ámbito, que sería debido a que en teoría el lunes es un día importante. Vamos a porque es el primer día de la semana. Y bueno, pues vamos con el mundo. Aquí los hombres de Bush advierten que la guerra durará varios años y será sucia. Eso es lo que decía el diario El Mundo. Tenemos aquí Kirolak, porque el lunes es el día de... o por lo menos lo era. O por lo menos lo era. De recuperar el tema del deporte. De hacer, por ejemplo, el tema de... la Vuelta a España, que en ese momento estaba en pleno desarrollo. Y vamos a recuperar el diario El Correo, porque en teoría el lunes tendría que hacer una información interesante para aquella gente que pudiera volver a reconectarse con la jornada laboral en el lunes. Bueno, pues aquí nos encontramos con Estados Unidos lanzará un ataque devastador contra los países santuarios de terroristas. Y luego veremos a ver si en el interior esto es un elemento importante o sigue siendo de portada de 2 paginitas y ya está. Y aquí nos encontramos con el suplemento de deportes, que viene, como se puede ver, en estos 2 periódicos, pero también estaba en otros periódicos, como por ejemplo el diario Bella, que digamos que mi aitite, abuelo materno, compraban para ver un poquito cómo había sido la situación del deporte, no solamente en categorías superiores, sino también infantil, juvenil, bueno, pues... Pero a diferencia de otros días, vamos a recuperar un documento que tiene que ver con el día 17, como es este resumen de las noticias de prensa, con estas 27 hojas, pero es pequeñito, vamos a ir bastante rápido. Noticias de la prensa habla hoy, 17 de septiembre de 2001. Vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, se muestra confiado en el rumbo económico del país, pero declara que se encuentra en recesión. Wall Street retoma hoy las sesiones en un ambiente de pesimismo. Los analistas esperan retrocesos de hasta el 10% en el mercado y vaticinan bajadas de tipos en ambos lados del Atlántico. Pakistán llevará hoy a Kabul un ultimátum para que los talibán entreguen a Osama Bin Laden. Aznar afirma que la ayuda española a Estados Unidos será sin condiciones. Petrobras estudia revisar el contenido de su alianza con Repsol y PF, mientras la petrolera española considera válido el acuerdo. Iberdrola se adjudica 500 millones de kilovatios en la primera subasta de activos en generación de EDF, en la que Endesa y Unión Fenosa también participan. SCH apuesta por profundizar en la realización de alianzas europeas a través de Royal Bank of Scotland y San Paolo IMI, mientras considera a SG y Commerzbank como alianzas de segunda categoría. Pilar Valiente pactó en agosto su salida de la presidencia de CNMV con Rodrigo Rato. Por otra parte, Pilar Jiménez Reina volverá a comparecer hoy ante la juez Teresa Palacios. El caso Gescartera, que seguramente muchos de vosotros no os diga absolutamente nada. La banca ha aumentado en julio su cartera en bolsa el 20,77%.
hasta los 49.703,70 millones de euros, 8,27 billones de pesetas. SCH y BBVA tenían invertido 43.753,68 millones de euros, 7,28 millones de pesetas este volumen, lo que supone el 88% del total de inversión del sector, según datos de la Asociación Española de Banca AEB del pasado mes de julio. Los dos bancos incrementaron en 7.212,14 millones de euros, 1,2 billones de pesetas el saldo de su cartera industrial si se compara con el mismo periodo del 2000, lo que significa un crecimiento de 12,88%, la Gaceta. Los analistas creen que la situación actual impide hacer pronósticos a medio e incluso a largo plazo para los mercados. Eso sí, recomiendan mucha cautela y entrar en valores más tradicionales. Los sectores por los que apuestan mayoritariamente son defensa, farmacia y eléctricas. Tras el atentado, las recomendaciones de compra se han concentrado en Telepizza, Accesa, Aurea, Gas Natural, Red Eléctrica, Terra, Mafre e Indra. Por contra, los expertos aconsejan vender valores como Iberia, Inditex, Amadeus, NH Hoteles, BBVA, Banco Popular o Bankinter. En cuanto a las telecomunicaciones, los expertos aconsejan ser neutral a corto plazo. El semanario, nuevo lunes, entregará hoy sus galardones a aquellas entidades, empresas e instituciones que se destacan en la transparencia, pluralidad de sus actividades, comunicaciones. Así premiará a Emilio Ibarra y Francisco González, copresidentes ambos de BBVA, José María Amusátegui, Unión Fenosa y UNESA, entre otros. Además, los diplomas del tercer ranking de transparencia de memorias anuales y documentación económica y financiera ha correspondido a BBVA, Repsol y SEPI. El grupo financiero Banorte, el quinto mayor del país, anunció que ha presentado su oferta de compra de Bancrecer, una entidad intervenida por el gobierno. Los analistas calculan la operación de 92.800 millones de pesetas, 500 millones de dólares. La adquisición de esta entidad permitiría a Bancrecer ganar competitividad frente a los dos gigantes del país, Banamex, Citigroup y BBVA Bancomer en América. Según José Ramón Pin Arboledas y Diego Bárcelo, miembros de CELA IS, opinan sobre la situación de Argentina. La sensación es de alarma y preocupación. Los últimos balances presentados de Repsol, YPF, Telefónica, Gas Natural, BBVA y BCCH obtuvieron en promedio una rentabilidad operativa del 15,2% sobre el patrimonio neto en sus operaciones. En el país. Es un punto considerable para una economía en problemas, que no registraba tal crisis desde 1983. Proceso siendo conducido por un gobierno débil, surgido de grupos políticos con profundas afinidades políticas, no, con ausencia de afinidades ideológicas. Recordemos lo que sucedió con el gobierno de Argentina en diciembre, teniendo que salir el presidente de la Casa Rosada en helicóptero. Iberdrola se ha adjudicado 500 millones de kilovatios en la primera subasta de activos de generación de EDF. La subasta, realizada con acuerdo de las desinversiones impuestas por la Comisión Europea a EDF, es la primera de las llevadas a cabo para cumplir el objetivo de desprenderse de un total de 6.000 megavatios. La compañía no ha precisado el importe que tendrá que desembolsar. Entre las novedades de dicha subasta de activos, destaca que EDF vende el derecho a disponer de la energía producida por la central de generación durante un máximo de 3 años, a través de la adquisición de esta energía que será utilizada por operaciones de trading y ventas a clientes finales. Con la adquisición de los activos de EDF, la eléctrica refuerza su posición en los mercados europeos, en una decisión apuesta por el desarrollo de este negocio con vistas al mercado único. Otras eléctricas españolas como Endesa y Unión Fenosa se han adjudicado también parte de la capacidad sacada a concurso, aunque no dieron a conocer la cantidad. La alianza entre Repsol, YPF y Petrobras de Brasil
se enfrenta a nuevas dificultades ante la intención de la compañía brasileira de revisar el contenido del preacuerdo ya suscrito con el grupo hispano-argentino. La compañía que preside Alfonso Cortina no ha recibido aún comunicación oficial sobre estas intenciones y mantiene como válido lo acordado y firmado en diciembre del año pasado, por lo que previsiblemente no aceptará una negociación que retrase más su materialización. El acuerdo suscrito entre ambos grupos tiene un importe total de $1.000 millones, 184.000 millones de pesetas. No obstante, Repsol YPF cuenta con otras alternativas a Petrobras para hacer realidad sus compromisos de desinversión alcanzados con el gobierno argentino cuando se hizo con el control de YPF y que ya ha sido reajustado. Además, el acuerdo entre las dos mayores petroleras de América del Sur se enfrenta también a ciertos obstáculos con las autoridades judiciales tras la decisión del juez primero federal de la ciudad brasileira de Canoas de paralizar la operación Brasil con independencia. Esta alianza es uno de los países prioritarios para Repsol YPF en este área geográfica. Su plan de inversiones para este año se eleva a $800 millones, cerca de 150.000 millones de pesetas, aunque su partida principal se refiere a los $500 millones de los activos pactados con Petrobras. Los máximos ejecutivos de la estadounidense Verizon han viajado hasta Madrid para reunirse con el presidente de Telefónica, César Alierta. La razón del encuentro del 3 de septiembre no era otro que debatir sobre el futuro del ex monopolio venezolano de telefonía CanTV, amenazado tras la compra de la oferta hostil lanzada el 31 de agosto sobre esta compañía por la multinacional eléctrica estadounidense AES. La situación económica y política del país, sin embargo, hace poco probable que cualquiera de las dos, y sobre todo Telefónica, quieran asumir más riesgos y aventurarse a lanzar una contraoferta. El mejor escenario para Telefónica pasaría por poder mantener su participación en CanTV y esperar a que el horizonte se aclarara, con mayor certeza económica y una regulación de telecomunicaciones estable en el país. Aumentar su capital en el ex monopolio no sería tan problemático, ya que la española siempre ha manifestado que Venezuela es un mercado con potencial. Recordemos que esto sucede con Hugo Rafacha de Frías, el expropiose, que estamos hablando de 17 de septiembre de 2001. Después de unos años de gobierno ya inicial de Hugo Rafael Chavarrías, eliminando sí el monopolio, pero siendo participada la CanTV por empresas multinacionales. Pasado 31 de agosto, la presidencia de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Pilar Valiente, se reunió con el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, y pactaron la salida ordenada de la presidenta a la vista de la envergadura del caso GES Cartera y de las revelaciones hechas sobre su implicación en el mismo. Con toda probabilidad, la renuncia conlleva la posterior aceptación del gobierno con el correspondiente agradecimiento de los servicios prestados. De hecho, la CNMV se ha situado en el epicentro de todas las sospechas, tanto de la investigación promovida por Fiscalía Anticorrupción como en las indagaciones que proyecta realizar la comisión parlamentaria creada en el Congreso. La comisión parlamentaria creada por el Partido Popular para el caso GES Cartera pasará a la historia como la 11ª que se constituye en el Parlamento español y sobre todo como la más rápida, desde que se aprobó su creación hasta su inicio de sus trabajos. La creación de la comisión se aprobó en el pleno del 6 de septiembre y se constituyó solo un día después. Por otro lado, la presidenta de GES Cartera, Pilar Jiménez Reina, volverá a comparecer hoy ante el juez en la Audiencia Nacional, Teresa Palacios. Así, continuará la creación iniciada el pasado jueves y deberá dar explicaciones sobre el exhaustivo informe de agencia tributaria esgrimido por el fiscal anticorrupción Luis López Sanz, según el cual ella autorizó con su firma inversiones por valor de 9 millones de euros, 1.500 millones de pesetas en 1998. Fuentes de su defensa sugieren que, al igual que muchos clientes, la presidenta fue engañada por el propietario de GES Cartera, Antonio Camacho, quien pudo utilizar su nombre sin su conocimiento. La Fiscalía y algunas de las acusaciones personadas no descartan plantear hoy a la juez Palacios la imposición de medidas cautelares sobre la persona de la presidenta de GES Cartera,
entre ellas su ingreso en prisión, la imposición de una fianza para eludir la cárcel o su regular presentación en el juzgado. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, acusó ayer al gobierno de José María Aznar de poner una máscara de legalidad a la corrupción en el caso Gescartera y añadió que el PP no está interesado en descubrir la verdad de este caso. Seguramente sería más interesante que Rimemba, ya sabéis, este canal simpático, alegre, creo que es de un valenciano, haría un vídeo sobre el caso Gescartera. Seguramente acabará haciéndolo. El gobierno propondrá hoy en la mesa de la función pública un nuevo modelo salarial que cuenta con dos instrumentos. Así, planteará la creación de un fondo de pensiones privado para los funcionarios de administración central del Estado que tendría una dotación inicial equivalente al 0,5% de la masa salarial, unos 42 millones de euros, 6.000 millones de pesetas. También propondrá en los sindicatos una retribución variable vinculada al cumplimiento de determinados objetivos macroeconómicos. Básicamente, el equilibrio presupuestario. La dotación de este fondo sería equivalente a otro medio punto de la masa salarial. De esta manera, el gobierno propondrá a los sindicatos una subida del 2% para el año 2002, destinada a compensar el aumento de precios, ya que esa es la inflación prevista por el Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuestos. La gestora, que administra el Fondo de Garantía de Inversiones para indemnizar a los inversores que se vean afectados por intermediarios financieros como Gescartera, se constituirá el próximo 27 de septiembre. El capital social con que partirá será aportado a partes iguales por la 111 sociedades y agencias de valores registradas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. En principio, la gestora tendrá un consejo de administración constituido por personas jurídicas en representación de 15 empresas de inversión y más tarde se designará a personas físicas. Los miembros, el consejo se designará una vez que el próximo 16 de octubre la gestora presente ante la CNMV para su aprobación el primer presupuesto del Fondo de Garantía de Inversión para ese año. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, ANFAC, la producción de automóviles en España durante el primer trimestre del semestre, ascendió a 1.653.816 vehículos, el 1% menos que en el mismo periodo del año 2000. Las exportaciones en este periodo han sido de 1.359.756 unidades, que significan el 82,2% del total de la producción y aumentó en un 1,3% respecto al primer semestre de 1999. El turismo arrojó el mayor volumen de exportaciones con un total de 1.057.174 unidades, 77,7% del total exportado y el 81,5% de la producción de ese segmento. BSCH ha decidido modificar la asociación con otras entidades europeas. De esta forma, Italia se ha convertido en uno de los países prioritarios para el grupo. El banco confiaba a principios de año en profundizar en su red de alianzas europeas, en previsión de futuros procesos de consolidación transfronteriza en el mapa bancario europeo. Destacó su alianza con Royal Bank of Scotland, del cual posee un 9%. Emilio Botín afirmó igualmente que el San Paolo IMI es otro de sus objetivos estratégicos. Se da la circunstancia de que el BSCH tropezó en abril pasando con su socio, el Banco San Paolo, al impedirle que el grupo español aumentase su participación por encima del 7% antes de 2003. Ante esta situación, el BSCH decidió no renovar el pacto de sindicación que mantenía su aliado italiano desde 1998. Por otra parte, Société Générale, SG, y Commerzbank han pasado a ser consideradas como alianzas de segunda categoría. Según los analistas, esta circunstancia se debe a la identificación estratégica en la que se encuentran inmersos tanto SG como Commer. En Alemania, el grupo español se ha mostrado interesado en la compra del Banco Público de Berlín. Hemos de recordar, porque probablemente la gente diga, BSCH, ¿qué es eso? Como el HSBC. No. Era el nombre que tenía el Banco Santander Central Hispano. Solo que
Después volvió a su ser natural y llamarse simplemente Banco Santander. SCH presentará hoy la nueva imagen corporativa del banco, que duró un caramelo en la puerta de un colegio. Con lo que, dan un paso más en la unificación de las marcas de ambas entidades. El diseño, que ha sido realizado por la firma de publicidad Basat Ogilvy, implicará, a partir de ahora, dejen de coexistir las dos marcas, Santander y BCH, Banco Central Hispano, con lo que se pretende que los clientes se identifiquen más con el banco. La nueva imagen conlleva el cambio de nombre de la entidad, en la que, según la opinión de los analistas, resaltará el nombre Santander sobre los otros dos. El banco comenzará sobre octubre-noviembre a reestructurar sus oficinas y cambiar su imagen. El empresario indio Ram Bhavnani está tramitando en el Banco de España el permiso para poder superar el 10% de participación en el Banco Zaragozano y alcanzar un 14,99%. Bhavnani ya cuenta con el 9,75%. El incremento de la participación se hace sin el apoyo de los principales accionistas con los que Bhavnani tiene una relación tensa desde principios del año pasado, cuando reclamó un puesto en el Consejo de Administración del banco. Ahora acaba de enviar al secretario del Consejo de la entidad una nueva carta solicitando un puesto en el Consejo, que le corresponde por su participación. El Banco Zaragozano es, según los analistas, un banco atractivo, aunque algunos consideran elevada su capitalización, 691,2 millones de euros, 115.000 millones de pesetas. La posible fusión que la Generalitat Valenciana intentó impulsar entre Bancaja y la CAM a principios del 2000 no se retomará hasta la próxima primavera, cuando terminen las respectivas renovaciones de los órganos de gobierno de las dos entidades. El proceso más interesante será que la CAM, en cuyo consejo son mayoría los contrarios a la fusión. Bancaja, donde no habría oposición si la fusión se volviera a plantear, la operación iniciará en las próximas semanas su renovación de cargos, que se prolongará hasta primeros meses del año 2002. Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona ha fallado en contra de la Caixa en relación a una demanda que presentaron 10 empleados de la entidad, reconociendo el derecho de estos a recuperar el importe acumulado en el fondo de pensiones hasta la fecha de su marcha de la entidad. La sentencia obliga a la entidad a abonar un total de 685.153 euros, 114 millones de pesetas. En la actualidad, prácticamente la totalidad de los bancos y cajas españoles tienen algún tipo de demanda interpuesta al respecto. El vicepresidente estadounidense Richard Cheney se mostró optimista por la evolución de la economía, a pesar del golpe asestado por los ataques terroristas. Según Cheney, a pesar de que el país puede haber entrado en recesión, puede recuperar pronto el tono antes de finalizar el año. Por su parte, el presidente Bush expresó su fe en la capacidad de la economía norteamericana para hacer frente a los efectos de los atentados. La bolsa de Nueva York abriría sus puertas hoy, 6 días después del atentado. Todas las grandes firmas han habilitado de inmediato oficinas alternativas en otras zonas de Manhattan, la vecina New Jersey. En cuanto a las comunicaciones, la telefónica Verizon está trabajando a marchas forzadas para recuperar las líneas, ya que el parque utiliza 8.000 conexiones. Al evento acudirán personalidades como el secretario del Tesoro, Paul O'Neill. Por su parte, la mayoría de los expertos teme que Wall Street sufra uno de los peores crash de su historia, sobre todo después de comprobar el desplome de las bolsas europeas. La mayoría de los analistas pronostica descensos de hasta un 10% en los principales índices. Credit Suisse da por descontado el derrumbe de las principales compañías aéreas estadounidenses. Las acciones de defensa y construcción pueden ser las más beneficiadas. En este mismo contexto, los expertos del sector han aconsejado a los inversores mantener la calma, evitar movimientos impulsivos, al menos hasta que empiece a vislumbrarse el alcance real de la crisis. Argumentan que los momentos de pánico no son los más adecuados para las ventas. Según algunos analistas, la historia demuestra que los eventos turbulentos suelen ir seguidos de un incremento de los ingresos en el mercado de valores. Fidelity Investments calcula
que las bolsas suben una media de 9,8% en el mes siguiente a una caída, mientras que se revalorizan alrededor del 26% de los 12 meses posteriores. Por otra parte, los expertos esperan que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estadounidense decidirán recortes en medio punto de los tipos de interés en los próximos 3 meses, hasta situarlos en el 3,75% y el 3% respectivamente. Según el Servicio de Estudios de Caja Madrid, la gravedad de la situación lleva a pensar en respuestas de política económica contundentes respecto a la cotización del barril de petróleo. Desde algunos sectores se apunta a la posibilidad de que se produzca una subida. El nerviosismo de los inversores y las tensiones que se están trasladando a los países emergentes han tocado de lleno las cotizaciones de los dos primeros bancos españoles, con buena parte de su negocio en Latinoamérica, el BSCH, el Santander de toda la vida, y el BBVA, de toda la vida, perdiendo la semana pasada más de 2 billones de pesetas en capitalización y tocaron los precios mínimos del año. Ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, ha puesto en duda la continuidad del Mercosur, lo que generó una crisis entre ambas naciones. Será entre Brasil y Argentina, que es los dos gallos del Mercosur. Cavallo criticó la persistente devaluación del real, ahí está, Brasil, que hace perder competitividad a la producción argentina. Los precios de los bonos en el mercado de deuda emergente cayeron el jueves y el viernes, una clara muestra de la aversión al riesgo de los inversores. El ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono ha provocado la revisión a la baja de sus objetivos de producción y venta. Los que más van a acusar los hechos son los fabricantes estadounidenses. Después del récord de los 2000, que se matricularon 17,5 millones de vehículos, para este año la previsión era de 16 millones. Y en este año sufriendo el impacto mayor de la reducción de mercado han sido los estadounidenses, mientras que los japoneses han mantenido aumentadas sus matriculaciones. Y las importaciones de coches europeos han mejorado su penetración, pese a que sigue siendo pequeña. Ford ya ha decidido reducir su producción durante este último trimestre del año a unas 120.000 unidades, por lo que aun cuando se restablezca la normalidad va a mantener cerradas algunas factorías. En cuanto a firmas europeas como Renault, PSA o Fiat, no tienen presencia en ese momento en los Estados Unidos. Unión Fenosa pretende rentabilizar las inversiones realizadas en Latinoamérica. Para ello, está dispuesta a desprenderse de una parte o de la totalidad de sus inversiones en varias de las filiales eléctricas de la zona antes de que acabe el año. De esta manera, la eléctrica pretende obtener plusvalías que favorecerían las inversiones previstas en el Plan Millennium 2001-2006, que superan los 5.684 millones de euros, 945.700 millones de pesetas. La forma de conseguir su objetivo pasa por ofertar a algunas de las empresas ya saneadas, que obtuvieron beneficios a lo largo del pasado ejercicio. Las únicas filiales relevantes con números negros radican en Guatemala, Panamá y Bolivia, según la información remitida por la presidida Amusategui a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. La Comisión Europea prevé aprobar la oferta de adquisición conjunta lanzada por la alemana MBW, controlada por EDF, el grupo español Villarmir, para adquirir el control de Hidrocantábrico. Los servicios del comisario de la competencia, Mario Monti, ha presentado un dictamen a los 15 en el que consideran que el compromiso de EDF para triplicar la capacidad de interconexión entre Francia y España a través de los Pirineos despeja las dudas principales que plantea la operación. El objetivo de este acuerdo entre gobierno francés y gobierno español es pasar de los 1.100 megavatios actuales a 3.500 o 4.000.
Plazo para que la comisión se pronuncie formalmente sobre el caso es el próximo 8 de octubre, el día del ataque a Afganistán. Pero, según algunas fuentes, la decisión se puede adelantar sin problemas. En 2025, ¿cuál es el intercambio? ¿Es más cercano a 1100 megavatios? ¿Entre 1100 y 3500, 4000? ¿Es más? El director del plan estratégico de Enel, Mario Barozzi, ha afirmado que tenemos la oportunidad de crecer posteriormente. Nuestro objetivo es situarnos entre las primeras 3 eléctricas en cada mercado en el que desembarcamos. En la actualidad se ha convertido en la quinta. España tiene un acuerdo de cooperación con Gas Natural para desarrollar de manera conjunta proyectos en el mercado de gas. La italiana tiene que desprenderse de 15.000 megavatios. La semana pasada inició la subasta para la venta de Eurogen, a la que ha acudido Iberdrola. Después seguirá la venta de Interpower y finalmente la venta de otros 5.000 megavatios. Para compensar la pérdida de cuota en el mercado italiano, Enel ha elaborado un plan de adquisiciones por 30.000 millones de euros, 4,9 billones de pesetas. El grupo de telecomunicación AUNA, que aglutina Retevisión, Amena, 3+, y operadores de cable, aumentó durante los 8 primeros meses del año sus ingresos un 80% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1.430,4 millones de euros, 238.000 millones de pesetas. En agosto, el grupo logró un EBITDA, beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones, positivo de 23,3 millones de euros, 3.875 millones de pesetas, lo que se sitúa en el acumulado del año en 1,8 millones de euros, 300 millones de pesetas. El director general de AUNA, Miguel Iraburu, ha afirmado que el grupo está creciendo por encima de las previsiones tanto en ingresos como en captación de clientes. En estos 8 meses ha incorporado 1,6 millones nuevos, alcanzando en total los 7,3 millones. El holding ha contratado a los bancos de negocios Salomon, Barney y Credit Suisse First Boston para que encuentre fórmulas que rentabilicen las inversiones de todo el grupo valoradas en 12.000 millones de euros, 2 billones de pesetas. Así, el grupo se suma al proceso de puesta en valor de los activos, determinando qué infraestructuras se pueden segregar, la valoración de las redes y la fórmula más idónea para sacarlas al mercado. La candidata mejor posicionada para su venta es la infraestructura de Amena. Además de los planes de desinversiones, AUNA y el resto de las operadoras enfocan su estrategia de futuro hacia un nuevo negocio, la gestión de redes de telecomunicaciones para terceros. Vodafone lanzará este mes una oferta pública de adquisición de acciones, OPA, sobre los títulos de Japan Telecom. La operación podría costarle unos 2.250 millones de euros, 374.368,5 millones de pesetas, y le permitiría elevar del 45 al 66,7% el capital en la empresa japonesa. Vodafone pretende afianzarse a Japón Telecom en mercados exteriores, renovar su consejo de administración y vender la red de telefonía fija que considera deficitaria. La operación permitirá a la operadora británica controlar la filial de móviles de Japan Telecom, Vodafone. Tras la OPA, el gigante de la telefonía británica impedirá que cualquier otro accionista pueda ejercer su derecho a veto, que por ley solo se tiene con el 33,4% de las acciones de una empresa. El Grupo Correo mantiene avanzadas negociaciones con prensa española para entrar en el capital de la editora del diario ABC, con una participación que le dé el control. Aunque el diario, pues el diseño de la operación aún no está aprobado definitivamente. Entre las posibilidades que se ha barajado se encuentra incluso una fusión. En el caso, el Grupo Correo pasaría al control del 60% en la nueva entidad, en tanto el 40% restante quedaría en manos de prensa española.
Este esquema de reparto accionarial, según las mismas fuentes, contaba con el respaldo de ambas partes. No obstante, se encontró con un serio escollo, consistente en cómo repartir la gestión del nuevo grupo, que aún no ha sido solventada. El Grupo Correo pretende de esta manera cubrir la carencia de una cabecera en Madrid que complete su amplia red de periódicos. Expansión destaca en su editorial que el gobierno ha decidido reformar la protección del desempleo a la vista del crecimiento del gasto en el último año. La evolución de la partida presupuestaria es la contraria a la que se esperaba, según el Ejecutivo. Esta contradicción se debe a la frecuencia con la que las empresas aprovechan las vacaciones para concluir los contratos temporales. El Ejecutivo tiene razones para preocuparse por el crecimiento del gasto en el desempleo, ya que en el guión del programa de estabilidad presupuestaria no figura en ningún lado un aumento significativo del gasto en el apartado de protección social, lo que está sucediendo con la rotación del empleo temporal entre la ocupación. La protección es un síntoma más de la prestación social que está desfasada. Las primeras medidas que se han incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos no nos permite ser optimistas. José María Fidalgo Velilla, secretario general del Sindicato Comisiones Obreras CCOO, considera que la economía española está en un momento muy delicado debido al poco crecimiento, escasez de recaudación pública y una política económica de intransigente compromiso con el equilibrio fiscal. Asimismo, cree que cuadrar el presupuesto sin recorte de partidas es difícil, porque solo las cotizaciones van bien, un avance del 8%. Pero los problemas van a ser más serios en 2002, cuando le harán una huelga general al PP, a Javier Arenas Bocanegra, ya que hay problemas serios para llegar al equilibrio este año. En cuanto a la subida que pedirán para los funcionarios, afirma que mantendrán la moderación. El presidente de Visa España y el Consejo de Administración de Visa Europa, Eduardo Merigo, ha declarado que Visa emprenderá un proyecto que implicará la conversión de Visa España en una entidad jurídica propia. Afirma que esta medida no es una respuesta a la fusión de la competidora Mastercard con Europay. Este sería el primer paso hacia un proyecto más amplio que consiste en convertir Visa Internacional en una federación de visas continentales. Asimismo, afirma que la tendencia de crecimiento de la compañía es un 20%, pero que en estos momentos está teniendo un momento de desaceleración. Cuando la moneda única se ponga en funcionamiento de manera física, se espera un 50% de aumento de compras. Según el editorial del Mundo, a tenor de lo ocurrido el pasado viernes en las bolsas europeas, todo hace pensar que la economía mundial se enfrenta a uno de los peores escenarios posibles. Hasta ahora, las autoridades monetarias han tomado decisiones que van en la dirección correcta. Los mayores paganos de esta crisis pueden ser los nuevos países emergentes, que necesitan capital exterior para poder cumplir sus compromisos financieros internacionales. Y eso explica que las grandes compañías españolas que invirtieron en Latinoamérica hayan sido las más castigadas. Según Casimiro García Vadillo, es indudable que lo ocurrido el día 11 de septiembre va a tener repercusiones negativas para la economía mundial. El único elemento que puede servir de amortiguador a la crisis que se avecina es una dirección política coherente y clara. Si US y los aliados optan por una respuesta firme, pero no indiscriminado respecto a lo ocurrido el día 11, puede convertirse en una oportunidad para construir un nuevo escenario mundial más cohesionado y más seguro. El editorial de ABC considera que es necesario llamar a la tranquilidad y transmitir optimismo moderado sobre la reacción de los mercados. Los últimos datos económicos antes de los atentados no invitaban al optimismo. Abstraerse de ese momento, atribuir todos los efectos al atentado no sería realista. Lo que hoy se dilucida en Wall Street es la estabilidad del sistema frente al desafío terrorista. Cabe esperar que la bolsa no experimenta grandes convulsiones. Jaime Camani habla de la crisis que viene. Si la economía no se mantiene y progresa, dentro de poco veremos cómo la creación de empleos se detiene. La ocupación baja, el paro sube. Y lo peor de todo es que poco o nada podremos hacer en España para remediar
o al menos suavizar la situación, porque estamos metidos en el corro, dentro del engranaje, y ya nadie puede salvarse solo. Alberto Valverde, periodista especializado en economía, escribe en Diario 16 sobre las consecuencias que sobre la economía va a traer el ataque estadounidense. La Reserva Federal inyectará probablemente el dinero que sea necesario para que el pánico no se apodere de los mercados. Una caída excesiva de la bolsa norteamericana agravará la situación de tal manera que no se podría controlar. La confianza de los consumidores en sus autoridades y en el manejo de la crisis, de una actitud que adopte el presidente de Estados Unidos, bueno, pues dependerá lo que ocurra a la economía estadounidense y el resto del mundo. En otras ocasiones, las guerras han resultado beneficiosas para la economía. La coordinación de las políticas económicas tiene que ser una prioridad para que no se produzca que los terroristas buscaban, el colapso de la economía mundial. Los fondos de inversión se han convertido en una de las mejores opciones para entrar en los mercados de valores. De esta manera, a pesar de la crisis bursátil, que ya dura 1 año y medio, el patrimonio gestionado en bolsa a 31 de marzo pasado por los fondos a nivel mundial asciende a 7,43 billones de euros, 1.236 billones de pesetas, según datos de la Federación Europea de Fondos y Sociedades de Inversión. Dicho volumen representa el 46% del patrimonio total de los fondos, que sumaban a la fecha 16,256 billones de euros, 2.704 billones de pesetas, 26 veces el Producto Interior Bruto español. La Unión Europea, el volumen invertido en fondos el pasado junio ascendía a 3,55 billones de euros, 590,67 billones de pesetas, de los que el 1,50 billones de euros, 250,90 billones de pesetas. Esto era el resumen de prensa de mi egregio padre en su oficina del banco ese lunes 17 de septiembre de 2001. Vamos con la prensa, ya entrando en esta situación que vemos aquí con este banderón, y ahí estamos, Príncipe, hoy rey, Felipe. La Vuelta Ciclista, Igor González de Galeano sorprende al pelotón, gana la etapa más veloz. El ejército no debe ser más que el brazo de la nación, nunca la cabeza. Pío Baroja. Los analistas prevén que Wall Street caiga hoy hasta un 10%. Dick Cheney admite que le gustaría recibir la cabeza de Bin Laden en una bandeja, pero que eso no sería suficiente porque la trama terrorista es más amplia. 10 años después, la cabeza la tendrá Osama Bin Laden en las manos de Barack Hussein Obama y Joseph Robinette Biden Jr. como vicepresidente. El vicepresidente también asegura: necesitamos tener en plantilla personajes muy desagradables. Es un asunto malo, feo, peligroso y sucio, y debemos operar en este campo. Ahora Rumsfeld, secretario de Defensa: la mejor defensa contra el terrorismo es la ofensiva. Llevamos la batalla a los países que durante años han tolerado y financiado los terroristas. Crónica de Carlos Fresneda desde Nueva York. Pakistán transmite a los talibán un ultimátum de 3 días para que entreguen a Bin Laden. Mohamed Omar, el mulá Omar, el tuerto, líder de Afganistán, convoca a los líderes religiosos del país para declarar la Guerra Santa a Estados Unidos. Crónica de David Jiménez desde Islamabad. Opiniones en el mundo. Estado Unido, de Francis Fukuyama. Ay, Francis. El fin de la historia. El 11 de septiembre te obligó a cambiarlo. ¿Verdad? Barbaridad y error. Pedro Martínez Montávez. Príncipe solidario en Rota. El príncipe Felipe transmitió a los familiares estadounidenses que residen en la base. Es que, pedazo bandera, para no obsesionarse con ella. Ahí puesta en primer plano. La base gaditana de Rota, el dolor del pueblo español tras el ataque terrorista sufrido por los Estados Unidos. Don Felipe de Borbón,
Unió la solemnidad en el recuerdo de las víctimas de la tragedia con el respetuoso saludo militar a la bandera estadounidense. Ese que luego en 2003 no hizo Petaceta. Junto al comandante norteamericano Richard Noble, como recoge la imagen. Después Felipe de Borbón rompió el protocolo para charlar con los niños de Abbas. Gracias, Felipe. Gracias, España. Rezaban las pancartas y fueron las frases repetidas al principio y al ministro de Defensa, Federico Trillo Figueroa. Un soldado de la Guardia Nacional, de un periódico. Alguien podría pensar, ¿es de la época de Vietnam? Bueno, pues la gente podría llegar a pensar cualquier cosa. El vicepresidente Cheney avisa que la guerra será larga y se extenderá a varios países. Número 2. La administración Bush dice que le gustaría que le sirvieran la cabeza de Bin Laden en una bandeja. No será a ti, será en el siguiente gobierno. Estados Unidos propone atacar el terrorismo mediante la guerra sucia. Rusia moviliza sus cuarteles en Tayikistán. El Kremlin puso ayer en estado de alerta a los 7.000 soldados rusos en la división militar 201, apostada desde 1992 en la República Soviética de Tayikistán, limítrofe con Afganistán. Desplegada en 4 regimientos repartidos entre la capital Dushanbe y una franja cercana a la frontera tayiko-afgana, la unidad móvil 201 constituye el grueso de la base militar rusa más cercana al epicentro de la crisis desatada tras el talado múltiple. En total, Rusia cuenta en una república con 25.000 soldados, un dique militar desplegado por Moscú en convivencia con Dushanbe ante el creciente auge del extremismo islámico en Asia Central. Estado de alerta impuesto en los depósitos de armas y los cuarteles fue decretado por el ministro de Defensa Sergei Ivanov ante la complicada situación que se avecina en la región y el temor a que la operación de castigo que Estados Unidos prevé lanzar contra Bin Laden desate represalias de Kabul contra Tayikistán. General Valentín Orlov, comandante de la 201, informó ayer que la seguridad ha sido reforzada en las residencias militares. Los permisos de todos los soldados han quedado suspendidos, sin edie, y las posiciones de los guardafronteras a lo largo del río Pinaj están también en estado de máxima alerta, según Interfax. Pese a que el propio Ivanov no ve con buenos ojos un despliegue de tropas de la OTAN en territorio de la antigua Unión Soviética, la movilización de las tropas rusas en Tayikistán es interpretada por algunos observadores como la prueba de que Moscú está dispuesto a dar cobertura a una represalia de Estados Unidos contra los talibán. Aunque el presidente Putin respalda la opción de descarmiento y encaramiento, su discurso no está falto de cautela. Solo deberán actuarse una vez demostrado cómo sucedieron los acontecimientos. La presencia de la División 201 en Tayikistán quedó formalizada por un tratado de seguridad colectiva el 15 de mayo de 1992 y por acuerdo de colaboración firmado Moscú-Dushanbe un año después. A raíz del tratado del 16 de abril de 1999, la División 201 adquirió estatus de base militar rusa. Sobre su estructura existe un batallón de reacción rápida generado por un acuerdo entre Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Ultimátum a los talibán para que se entreguen a Bin Laden en 3 días. Pakistán envía una delegación de urgencia a Kabul para convencerles de que eviten el desastre extraditando al multimillonario saudí. El líder afgano, el Mullah Omar, convoca a los máximos clérigos para oficializar la guerra santa de Yihad contra Estados Unidos. El alcalde de Teherán se solidariza con Rudy Giuliani. ¿Quién era el alcalde de Teherán? ¿Sería Mahmoud Ahmadinejad? Ahora no recuerdo, pero es probable que pudiera ser él. Resultaría totalmente curioso. Si es ese caso. No voy a mirar. La crisis provoca el primer contacto entre Irán y Estados Unidos. La crisis mundial ocasionada por los atentados del pasado martes en Nueva York y Washington ha producido el primer contacto oficial entre Irán y Estados Unidos desde hace más de 20 años, concretamente desde la Revolución Islámica de 1979. Afganistán, testigo directo del último adiós al león de Panjshir.
que viene desde la última página, así que lo veremos después. Da el inicio de una nueva semana. Se cumplían los 7 años, o los 7 días. El 7 es importante. 7 años se cumplían de ese momento en el que el mundo se paró y olvidó. Estoy hablando del genocidio ruandés, Hutus y Tutsis. La gente podría preguntarse qué hizo Rusia realmente en aquel momento, pero el pasado es pasado y a veces se olvida el hecho de que solamente ha habido 3 genocidios en el siglo XX y en el siglo XXI ninguno. ¿Cuáles son los 3 genocidios del siglo XX? Ruanda, en 1994. Por supuesto, la Shoah, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y el genocidio armenio, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial. Diario de una ciudad herida. Templos, hospitales, escuelas y asociaciones de vecinos ofrecen asistencia de forma gratuita. Expertos calculan que el 5% de la población no acudirá hoy a trabajar. Terapia contra un choque. Un psiquiatra español, Rojas Marcos, dirige los esfuerzos para que los neoyorquinos superen el estrés postraumático, la tristeza, el pánico que han apoderado de ellos tras el atentado con las Torres Gemelas. También está el equipo de Manuel Trujillo, que reparte un manual de primeros auxilios, descanso, charla, abrazos, llanto. Este es el dibujo de cómo quedó la zona. Así quedó el solar. Este es el solar. La zona cero. La zona cero del 11 de septiembre. La sorprendente transformación de Giuliani, los protagonistas, cuando George Bush se desvanecía misteriosamente, Rudy Giuliani daba la cara y ofrecía datos precisos. El presidente le agradeció su liderazgo sobre el terreno. La sobria actuación del alcalde de Nueva York en vías de salida, porque terminaba a finales de ese diciembre el mandato, disipa las críticas en su contra y le convierte en un aclamado héroe americano. Ese fue su momento, su mejor momento. La oposición pacifista de Barbalení, que comentamos en el otro día, que es el único caso de voto en contra a la retaliación, es decir, a la venganza. Bob Beckwith, el bombero, abrazado por Bush, el tipo este es el presidente y este es el nuevo héroe para el público y que evidentemente luego hizo que la gente le buscara, le preguntara, le entrevistara, poniéndole también en el foco. Españoles de vuelta a casa, aplausos y pancartas de bienvenida de los familiares de pasajeros. Estuve en la víspera, un amigo, en el piso 110 de una de las torres, dice una turista. No, lo histórico no es la foto, sino el hecho de seguir vivo. Llegan los primeros españoles procedentes de Nueva York tras la ola de atentados terroristas en Estados Unidos. Mamá, mira cómo salta la gente desde lo alto. ¿Queda algún compatriota en Afganistán? Una pregunta que se podía hacer. América empieza a enterrar a sus muertos. Tardaremos mucho en encontrar las palabras que expresen el dolor que sentimos, dice Hillary Clinton. Giuliani recuerda que murieron intentando salvar vidas. Requiem por los bomberos, multitudinarios funerales. Nueva York ahora llora a sus héroes. Aquí nos encontramos. Bomberos, con un camión de bomberos. También podríamos ver policías. Ahí quiero recordar la magnífica película Llamaradas, de 1991. Bonito homenaje a la figura del bombero. Corazón del terrorismo suicida. Al Oulali, hoy en la cárcel, fue uno de los voluntarios que atacaron en 1998 la embajada de Estados Unidos en Nairobi. Viaje a la muerte. La idea era que él y otro saudí condujeran una camioneta bomba y lo estrellaran contra el edificio. La recompensa sería la vida eterna en el paraíso y ver de cerca el rostro de Alá.
Críticas a Estados Unidos. El primer ministro israelí se opone a que Arafat entre en la coalición antiterrorista y recuerda su pasado sangriento. El régimen iraquí acusa a Estados Unidos de conspirar contra los árabes. El secretario general de Al-Fatah califica a Estados Unidos de líder del terrorismo mundial. El líder secretario de Al-Fatah califica a Estados Unidos de líder del terrorismo mundial. Irak. Los atentados son un buen presagio. Su vicepresidente afirma que los ataques son obra de grupos estadounidenses. Vamos con estas dos circunstancias. El secretario general de la organización palestina Al-Fatah, liderada por Yasser Arafat, se desmarcó ayer de la compasión expresada por el Rais hacia las víctimas de los atentados de Estados Unidos. En Washington está la mayor organización terrorista que existe en el mundo, aseguró Marwan Barghouti, responsable del brazo armado del movimiento las milicias Tanzim. Barghouti argumentó sus acusaciones un apoyo dado por Estados Unidos al asesino Ariel Sharon, primer ministro israelí. El alto cargo de Al-Fatah, que asistió ayer al entierro de la penúltima víctima de la intifada, dijo que la lucha palestina seguirá hasta el pueblo logre la independencia. ¿Qué dicen en Irak? Julio Fuentes. Amán. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es un buen presagio. No puede decir que se trata de terrorismo, afirma el vicepresidente iraquí Taha Yassin Ramadán, agregando que la operación del martes representa el principio de la caída de Norteamérica desde el interior del país. Las palabras del segundo hombre fuerte de Irak, que alude a una especie de quinta columna en el seno de la sociedad estadounidense, caerán como una bomba en la Casa Blanca. Pero el régimen de Bagdad, presidido por Saddam Hussein, parece buscar el liderazgo político en el Islam en esta crisis global, desmarcándose de la política oficial adoptada por la mayor parte de las naciones árabes, que intentan resistir la presión popular antiamericana y al mismo tiempo apoyar, no sin condiciones, la coalición mundial antiterrorista propuesta por el presidente George Bush. La voz de Bagdad se alza de nuevo desafiante para denunciar una presunta conspiración antiárabe urdida en los propios Estados Unidos. En esta entrevista publicada ayer por el semanario de aquí Al-Rae, el vicepresidente sostiene que los atentados del martes fueron sin duda alguna acciones de organizaciones locales, ejecutadas con el objetivo de criminalizar y agredir a los árabes y musulmanes, una tesis defendida por otros muchos en Oriente Próximo. Ramadán destaca el hecho de descartar la autoría de ningún grupo extranjero en los ataques y acusa a Washington de terrorista. Como todo el mundo sabe, en el interior de ese país existen organizaciones agresivas antiamericanas. Ellos acusan a los talibán y a los árabes y musulmanes para expresar su odio al Islam y a la nación árabe. Pero los ejecutores de los atentados fueron americanos. La operación se ejecutó desde dentro de América y fue una explosión interna de la situación. No fue planeada en el extranjero, y eso se comprobará pronto, asegura el vicepresidente de Irak, que observa en los hechos el principio del fin del poder estadounidense en el mundo y exige a la Casa Blanca un cambio drástico en su política exterior, como el sábado lo hacía el propio Saddam Hussein. Ya sabría, paso, las teorías de la conspiración. Kurdistán, el nuevo frente de apoyo a Osama Bin Laden. El avance del fundamentalismo ha cambiado los hábitos de vida. Se pierde la mujer que usa el chador y se han asaltado centros de belleza. Acoso, partidos tradicionales. Los grupos integristas islámicos, apoyados económicamente por Afganistán e Irán, se están haciendo con el control del Kurdistán iraquí. O sea que resultaría curioso cuando los peshmerga serán utilizados para la invasión de Irak en marzo del 2003, donde los kurdos tendrán un papel importante. Nayaf Arif y Mahmoud Nefi, opositores iraquíes, los atentados no son obra de Saddam. Lo cual también dará una idea de que algunos también estaban en la idea de desdramatizar y quitar hierro al hecho de que pudiera participar un tal Saddam Hussein y Irak en el tema del terrorismo y del 11 de septiembre. Los expertos temen que Wall Street se desplome hoy con una caída de hasta el 10%. Cheney cree
que Estados Unidos ya está en recesión continental, calcula 100.000 despidos en el sector, tensión en los mercados. Volvemos a un informe gráfico donde volvemos a ver los aviones. Por ejemplo, ahí vemos a Jefe ATA, el vuelo 11 de American Airlines, el atentado contra la Torre Norte. ¿Dónde se situaban exactamente? En este caso, los 5 terroristas que iban en ese vuelo. ¿Dónde estaban? En mitad del avión, Jefe ATA, más o menos. Y los otros, donde, bueno, pues habían aprendido, donde estaba la primera clase y todo esto, por situar. Ahí nos encontramos con el vuelo 77 de American Airlines. Este es el que atentó contra el Pentágono. Eso solamente había 3 personas. Ahí están, 3. Y bueno, pues ahí nos encontramos luego en los otros 2 vuelos, el 175 de United Airlines y el 93 de United Airlines. El gráfico, pues actualizando la información. Investigación, Bush ordenó derribar los aviones fuera de control sobre la capital. Es interesante añadir. Aumentan las sospechas de que los terroristas dispusieron de algún topo en la Casa Blanca mientras se hace público que 2 de los secuestradores estaban fichados por el FBI hace meses. A la gente, la decisión le parecerá horrenda y en verdad lo es, pero en casos así no hay otra manera de evitar miles de víctimas, dijo el vicepresidente Dick Cheney. George W. Bush dio la orden de derribar todos los aviones comerciales fuera de control que volaran sobre Washington tras los atentados terroristas del pasado martes. Así lo confirmó el vicepresidente Dick Cheney en declaración a la cadena NBC. A la gente le parecerá horrenda esta decisión y en verdad lo es, pero en casos así no hay otra manera de evitar miles de víctimas. Bush dio el consentimiento inmediatamente después del tercer atentado, el que tuvo que ver con el objetivo del Pentágono, ante el temor de que nuevos aviones suicidas tuviesen como objetivo la Casa Blanca, el Capitolio o el avión presidencial Air Force One. Ahí comienza una teoría de conspiración respecto de que el avión de United 93 lo bajaron, que no se bajó solo, sino que lo derribó Estados Unidos. Lo cual quitaría esa pátina de ser el U-93 el vuelo de los héroes. Aquellos que se insurreccionaron contra los secuestradores e intentaron lograr la supervivencia aterrizando por sus propios... es que la propia biografía de los integrantes del pasaje, de los que iban en el avión, parecía que su biografía le había predestinado a ese momento climático, como es estar allí y hacer un acto de heroísmo para el que se habían preparado durante toda su vida, respecto de las capacidades, respecto de las perspectivas vitales. El presidente tomó la decisión de derribar los aviones que cambiaran de rumbo y no obedecieran las órdenes para no sobrevolar la capital, explicó Cheney. Nuestros cazas estaban autorizados para derribar como último recurso. El vicepresidente reconoció los atentados el pasado martes. Habrá que pensar en entrenar a los pilotos militares para derribar y disparar contra aviones comerciales en pleno vuelo. ¿Dónde estará el tema del tema del topo? Que resulta ciertamente queda para asunto de conspiración, ciertamente. ¿Dónde está aquí? Ahora no lo identifico. Peligro, conseja, el First One siguió preocupando, trayectoria. Tema del U-93, los cazas protegían al avión presidencial. La primera apunta que las 2 informaciones contradictorias sobre el objetivo del cuarto avión. La primera, Capitolio, presidencia Camp David. La segunda, Air Force One. Por otra parte, confirmó la detección de un segundo sospechoso en calidad de testigo material, mientras, bueno, atentados del martes. Se desconoce la identidad de los detenidos. Lograron encontrar suficiente evidencia relacionada con los atentados, según reconoció el FBI, vuelve a estar a picota. Bueno, pues 2 secuestradores estaban fichados. Los agentes federales llevaban un tiempo tras la pista, tras conseguir un vídeo grabado
con cámaras de seguridad en Kuala Lumpur, la que se veía a Khalid al-Mihal entrevistándose con uno de los principales sospechosos del atentado contra el Scroll Call en octubre del año pasado. Los dos estaban bajo vigilancia y se hospedaban frecuentemente en la casa de Nawak al-Sami, hermano de uno de ellos, en Santiago. Días antes del atentado se reunieron en Phoenix, en Hanjur, que había obtenido la licencia de piloto en Arizona. Todos ellos consiguieron burlar sistemas de seguridad y no levantar sospecha. Es que lo de ese apunte, que no viene desarrollado, por lo menos abajo, porque habla de uno de los pilotos suicidas, viajó 2 veces a Madrid ese año, según Los Angeles Times, para contactar con una célula terrorista ligada a Bin Laden, las torres, camino de cementerio, la versión británica de la trama de asesino de Bin Laden. Pero dice exactamente: aumenta las sospechas de que los terroristas dispusieron de algún topo en la Casa Blanca mientras se hace público eso de el hipotético topo en la Casa Blanca. Luego no se especifica en el cuerpo del texto. No se puede titular de esa manera tan escandalosamente espectacular si luego no vas a dar información que dé empaque a esa propuesta. Primero debe de ser la información y luego la formulación del resumen, porque estaba el titulillo de arriba, luego el título principal y el subtítulo, y en el subtítulo puedes decir algo tan impactante sin respaldo en el cuerpo del texto. Crónica de la semana: la destrucción de los símbolos de Estados Unidos afectará al ahorro de millones de personas. Si se opta por un castigo justo, la tragedia puede servir para construir un mundo más seguro. Casimiro García Madillo habla de la oportunidad, entrevista con Henry Kissinger. Tío Enrique murió a los 100 años. Un tipo longevo. Tío Enrique. No debe enfrentarse abiertamente a América, afirma el ex consejero de Seguridad Nacional. Si no superamos este problema, tendremos situaciones más tensas en el futuro. Una entrevista seguramente interesante, esta de Henry Kissinger. Antes conocíamos cuál era nuestro lugar en el mundo, hoy no sabemos dónde está el peligro. Tenemos que lograr que a los terroristas les sea imposible sobrevivir. En el Estados Unidos, un análisis aquí de Francis Fukuyama, que seguro que tiene mucho interés, porque, como decía, en los años 90, en ese periodo donde el dividendo de la paz convirtió a los 90 en los nuevos años 50 o en los nuevos años 20, bueno, pues Francis Fukuyama dedicó el mayor ensayo que escribió a el fin de la historia. Es decir, la historia se había acabado. Ni tesis, antítesis, síntesis, no. Se acabó el hegelianismo. Él decía que había acabado todo y era el culmen, la sociedad estadounidense de los años 90. Pero el 11 de septiembre le obligó a variar, y es valorable el hecho de que saliera y dijera: camaradas, me he equivocado, y aquí está una prueba en este texto de el Estado Unido de cómo debe recalcular su propia tesis de que el fin de la historia no era real. Y luego nos encontramos ciertamente con eso, con una visión de este texto que permea a las 2 páginas, lo cual hace que sea interesante. Como digo, el Estado Unido, Francis Fukuyama, un revulsivo para el coloso. Luego nos encontramos con otra visión de, bueno, pues el del Hakim Beyuki: el terrorismo no justifica el odio. La parte de la editorial: dinero más barato para que no se desplome Wall Street. Bueno, Pedro Martínez Montávez: una barbaridad y un error. Che Bin Laden, de Federico Jiménez Los Santos. La Torre 3, de Antonio Burgos.
Y nos vamos a Euskadi. El PP dice que Ibarretxe es preso de Eusko Alkartasuna por apelar al derecho de autodeterminación. Aluvión de críticas en la entrada de Esquerbatua. Lehendakari quiere iniciar una reunión con Zapatero, una nueva etapa de diálogo. El pacto con EU atiza las discrepancias entre PNV y IE. El chantaje urdido desde Sabin Echea. Esquerbatua elige hoy a Madrazo como consejero del gobierno vasco. 33 más 3, 36, sobre un total de 75 escaños en el Parlamento vasco. PNV, PSOE e EU activan el debate sobre la reforma de la ley de víctimas del terrorismo. Y ahí se ve una imagen del parlamentario Iñaki Anasagasti. El PP exige agilizar la negociación del concierto, aunque no guste al PNV. Hemos de recordar el pequeño detalle de que el concierto culminaba su periodo de vigencia el 31 de diciembre de 2001. Luego se logró un acuerdo, pero fuera de plazo. Eso sí, a partir de ese momento era indefinido. 500 manifestantes exigen el cierre de Garoña por vieja e insegura. Una entrevista a Enrique Nor, vicepresidente de Euskaltzaindia, observa una acumulación de complejos lingüísticos dentro de la sociedad vasca. Vizcaya, el enclave de Ibarrecolana, se abrirá al tráfico parcialmente antes de fin de año. Hoy está, bueno, pues de una manera ya normalizada, pero en aquel momento esto, bueno, este enlace se empezó a construir y a hacer de alguna manera. España, el príncipe traslada el dolor de todo el pueblo español a los militares de Estados Unidos. Zapatero augura que los atentados de Estados Unidos ayudarán a acercar la derrota de ETA, sobre todo cuando termine su propio mandato, es decir, 10 años después. Izquierda Unida exige que no se cedan Rota y Morón. Estados Unidos, Rouco asemeja a ETA a los integristas. El PP bate récords en la creación de la comisión de Gescatera. El PSOE acusa a Aznar de enmascarar la corrupción. CDC, Convergencia, denuncia una alianza del PP y PSOE contra Cataluña. Populares miden el recibo del crédito de la Caja Jerez concedido a Manolo Chávez. Sociamos, el experto en fármacos de la OMS amenazado de muerte. Un robo violento, una paliza, llamadas nocturnas, presiones políticas contra el funcionario colombiano. Sus informes han abierto la vía para fabricar medicamentos genéricos contra el SIDA. Y en buena medida pues nos encontraríamos con temas ya ligados a cultura, deporte, está en el aparte, y la situación respecto de ese último adiós al León del Pansir. Ahí nos encontramos con esa contraportada. El Kirolak, corte. Nos encontramos con la Real sin ataque. Pobre Real. Resulta curioso porque estaría muy cerca de lograr, cierto es, 2002-2003, un subcampeonato que lo perdió por su propio... No sé cómo calificarlo. Mejor no lo califico. Pero llegaron al final de la temporada con opciones y en las últimas jornadas se relajaron y perdieron. Con lo cual este equipo todavía tenía mimbres porque después funcionó bien. Funcionó razonablemente bien como para poder haber ganado una liga y quedar al final segundos. La Real empate a 0 con el Celta. El resultado no es malo. Espíritu de Atocha, la bilbainada de Javi González, tras el pleno logrado en Anoeta, y Riazor empieza a cobrar sentido su frase de que el Athletic ganaría 10 partidos fuera. Había ganado con el Depor 1-2. A Jeff Henkes no le tiembla el pulso. El Alavés, una muralla infranqueable. Hemos de recordar el hecho que en ese año 2001
habían logrado esa final contra el Liverpool. Tristemente perdida, pero habría sido maravilloso un Alavés con la Copa de la UEFA. Espectacular. Cosa que el Atlético ha logrado, eso de perder 2 finales en el 77 y en el 2012. Allí estaba jugando en el Alavés Jordi Cruyff. Valencia 1, Las Palmas 0, los partidos que se establecían. Primer triunfo armero. Eibar ganó al Nàstic de Tarragona 3-1. Perdón, Marc, perdón, Joan Jordi. Lo siento. La memoria. Esto es así. Con lo cual aquí, bueno, pues vamos a Orio, Estropadak, exitoso comienzo del Bilbao Basket, 88-71 en la cancha del Gramenet. Y bueno, pues directamente ahí nos encontramos con todas estas cosas. El Guecho Artea sigue en la élite contra el Montjuic, 30-8. De la Rosa, bueno, pues obtuvo Pedro de la Rosa, terminó quinto. Pedro Martínez de la Rosa quedó quinto con Jaguar en Monza, 2001. Después llegaría el señor Alonso. ¿O me equivoco? Vamos con el Correo. El diario El Correo. El diario más vendido y leído de Vizcaya. En el que nos encontramos con esa disposición de poner en portada ahí el tema de éxodo masivo, refugiados afganos tratan de alcanzar la frontera con Pakistán en un abarrotado autobús por miedo a la guerra. Los inversores temen una caída de hasta el 10% en la reapertura de Wall Street. Galdeano vuela para ganar la etapa más rápida de la historia. Medio centenar de personas viven de la venta de los periódicos sociales en Bilbao. Si fuera rico, viviría en una isla, confiesa el polifacético artista Emilio Aragón. Euskaltzaindia analiza en un congreso los retos del euskera del nuevo siglo. Y por supuesto, íbamos a la página 2 y 3, en donde, en este caso, el que tiembla las canillas no es un ámbito político e institucional, sino atacar a los de enfrente. La competencia. Medio centenar de personas viven de los periódicos sociales. Las ediciones quincenales de La Calle y La Farola reparten al mes unos 5.000 ejemplares en distintas zonas de la geografía vizcaína. Porque la gente lo que tenía que hacer era comprar el Correo. No comprar ni La Calle ni La Farola, porque el único periódico que cumplía era el diario Correo, así que qué vergüencita, y por eso los ponía en la página 2 y la 3. Para el púlpito, para sermonear, era la página 2 y la 3. No se arte es el bicampeón de perros pastores de Euskadi. 2 heridos al intentar esquivar un turismo que circulaba en dirección contraria a la Morevieta. Aquí, pues, asuntos. Coche por una idea. De imagen. De hora de la plaza del mercado. El personaje del día. Pasaporte la aventura. Expedición Cacique Orinoco. Feliciano Rodríguez. El que no trabaja en Altos Hornos Vizcaya era porque tenía algo mejor. El aumento de alumnos de educación especial obliga a contratar más de 150 sustitutos. El PP exige que el gobierno aclare el replanteamiento de la Y vasca exigido por Izquierda Unida. Recordemos que en esos 8 años de gobierno de José María Aznar López no se movió una sola pala del proyecto de Y. Era solo dibujo. Tuvo que ser en 2005, hace 20 años, cuando se empezó a trabajar. Después de que el proyecto pasara por Consejo de Ministros en 1988, que es cuando se aprobó. Muere un atracador cuando su banda intentaba robar en un almacén de tabaco de Jaén. Osakidetza inicia una campaña de vacunación contra la gripe
Juzgan a una mujer por intentar degollar a su amante mientras dormía. Una experta dice que la repercusión del caso Vanikov puede influir en la decisión del jurado. Vergüenza y oprobio. Eso es lo que merece el caso Vanikov. IU da por hecha la designación de Madrazo como nuevo consejero. Zapatero pedirá a Ibarretxe que el diálogo democrático se construya para ganar a ETA. Madrid y Vitoria se reprochan la demora en la negociación del concierto económico. PP y PSOE creen que la acción internacional acerca el final de ETA. Las víctimas sufren el mismo acoso que antes de las elecciones. Fernando Maura, del PP, pero luego pasaría a otras formaciones, por ejemplo, UPyD o Ciudadanos. Y tendría un sobrino, Eduardo Maura, que sería importante en Podemos. Una familia muy política, porque su antecesor es, sí, el Maura de la Restauración, ese mismo. Luego nos encontramos con artículos, actores virtuales, a favor o en contra. Podríamos hablar de la película Congreso, que tiene un vídeo explicativo comentado. Robin Wright, creo que era la actriz principal en esa película. A favor por Elisenda Nadal y en contra por Juan Matute. El enemigo invisible de Balti Push. Anda suelto Satanás de Imanol Villa. Concordia de Suárez, de Escudero. La cadencia de Hollywood, de Iñaki Ezquerra. Y aquí nos encontramos con El Mundo, no con el periódico, eso lo hemos hecho antes, sino con Estados Unidos bajo el terror. La CIA tendrá poderes especiales para combatir el terrorismo en el extranjero. Cheney dice que Washington estudia la posibilidad de recurrir a la guerra sucia y sostiene que empleará cualquier medio a su alcance. El secretario de Defensa anuncia que Estados Unidos prepara un ataque devastador contra los santuarios de los grupos islámicos. El FBI detiene a otro ciudadano árabe como testigo material. Miles de marines inician maniobras con aviones Harrier y helicópteros Cobra en bases de Asia. El vicepresidente Cheney, que anuncia nuevos reclutamientos, dice: necesitamos infiltrarnos en esos grupos terroristas a cualquier precio. Pakistán pedirá a los talibán la entrega de Bin Laden para evitar una catástrofe. Sus emisarios viajarán a Kabul para advertir al régimen integrista de que solo dispone de 3 días para dejar de dar cobijo al magnate saudí. El hombre más buscado por Estados Unidos vuelve a rechazar de forma categórica su implicación en los atentados mediante otro comunicado. La oposición interna a los talibán urge a Estados Unidos a desatar el ataque. Pakistán se prepara para la guerra con la proclamación de la yihad. Los talibán han amenazado con ataques masivos a todos los estados vecinos que colaboren con Estados Unidos. La población intenta abandonar el país por cualquier medio. Irán teme una llegada masiva de refugiados. La Cruz Roja ha evacuado a Pakistán a todo su personal extranjero. Lágrimas y aplausos. Los residentes de Nueva York intentan dar ánimos a los servicios de salvamento, que siguen considerando su tarea un rescate, no una recuperación de cadáveres. Según las últimas estimaciones, los desaparecidos se elevan a 5.097. Es posible que muchos cuerpos se hayan desintegrado, dice el alcalde. Una parte del sur de Manhattan está sin teléfono desde el atentado. Estamos solo en el primer capítulo de la tragedia, dice un psiquiatra. Esto lo comentamos en aquel cuadrito que decía que a partir de esta fila de Lower Manhattan no hay agua, no hay teléfono, etcétera, etcétera. El amor en tiempo de guerra. Los estadounidenses revisan sus almas después de la tragedia de las Torres Gemelas y buscan el refugio en la religión frente al desastre. Aquí hace un estudio respecto de la introspección, el tema religioso, que en Estados Unidos nunca ha dejado de estar presente. Los feligreses se agolpan en las puertas de las iglesias. Más de un cura ha pedido la expulsión de la ONU de los países que acogen a terroristas. Religiosos de todos los cultos recorren Nueva York con Biblias y estampitas de oraciones. Las grandes empresas de Manhattan han abierto albergues gratuitos para los damnificados. Hay alguna imagen, como aquí
La comunión de un Fire Department, New York. Y, por ejemplo, aquí, el alcalde Rudy Giuliani, la iglesia, un hombre rezando, la catedral de San Patricio, alguien mirando unas velas, con lo cual ahí se refleja también algo que se ve en 13 días respecto de ir a Pisa, como hace el personaje protagonizado por Kevin Costner. Regreso del horror, los españoles atrapados en Nueva York tras los atentados terroristas narran sus experiencias, nada más aterrizar en Barajas. Llegan consternados, nerviosos, emocionados, abatidos. Regreso del horror. Muchos españoles se acercaron a los hospitales a donar sangre, pero no lo aceptaban por lo de las vacas locas. Un tema que será olvidado seguramente. Otro para Remember. Remember, por favor. Además de lo Gescartera pon también un programa de vacas locas. De cómo afectó. O lo del caldito este de huesecito de cerdo, de Cile Villalobos, y todo aquello que puede dar una nota de color. Bueno, seguramente nadie le dirá, Remember, de parte mía, que por favor haga el programa de Gescartera, el programa de las vacas locas. Bueno, yo lo digo, por si acaso. El ataque me pilló el ascensor de hotel. Creí que era obra de un loco. El presidente Freysenet. No entramos en las torres por media hora. El príncipe traslada, el príncipe Felipe, el príncipe de Asturias, hoy rey, Felipe VI, traslada en rota el pesar de España a las víctimas de los atentados. Presidió la base aeronaval conjunta un emotivo homenaje a que asistieron 2.500 personas. Trío FDC, sin condiciones, las instalaciones militares. Monolito en el cuartel gaditano recordará a los fallecidos. Los mandos estadounidenses agradecen la solidaridad española. El ministro de Defensa no prevé una contienda bélica. La misma actitud de los jóvenes de ETA, dice alguien. Así el presidente de la conferencia episcopal Antonio María Rouco Varela. Sharon exige a Arafat un alto el fuego de 48 horas para comenzar el diálogo. Interceptan 1 millar de inmigrantes ilegales en la costa sur de Italia. Macedonia, Skopje, acepta una fuerza reducida de la OTAN. Corea, reapertura de negociaciones norte-sur. Colombia, ha batido un hombre de confianza de tiro fijo. Sri Lanka, mueren 24 personas en un ataque suicida tamil. Y Zimbabue, 2 muertos en enfrentamiento en una granja. Normalmente eran por el tema de la expropiación de granjas de blancos sin ningún tipo de indemnización. Los inversores temen una caída del 10% de Wall Street en su reapertura. Iberdrola se adjudica la primera subasta de activos de la francesa EDF. Las regulaciones de Gescartera centran la semana en una fase decisiva. Bush confía en la recuperación de la economía de Estados Unidos. Y vamos con el tema vivir. Si fuera rico, viviría en una isla, dice Milo Aragón. Y luego nos encontramos con me gustaría la comida ligera y verdura de pescado, dice un realizador de cine, guionista. El CIE protagoniza una película de animación, la más cara en ese momento del cine español. Y luego pues nos encontraríamos con el tiempo, pasatiempos, cartelera. Y bueno, pues lo que es la parte final, aquí ciertamente nos encontraríamos con esta señorita, con una indumentaria propia de Afganistán, con la bandera de Estados Unidos, solidaria islámica con Estados Unidos, rechazó, ahí no se verá, pero bueno, aquí ciertamente ahí nos encontramos con esa situación. Deportes. La Vuelta Ciclista, Galdeano, de Vértigo. La vez, Igor González de Galdeano confirma su recuperación en la etapa más veloz hasta ese momento de Vuelta, Giro y Tour. Algo histórico. Lo mismo que nos podemos encontrar en el interior con otras historias que tienen importancia en el momento en el que sucedieron, que era ese momento del día lunes 17 de septiembre, factores para la ilusión,
El cambio de actitud a la hora de enfocar los partidos, identificación, estilo de juego, resurgimiento de varios jugadores clave. El nuevo Athletic que se vio en Riazor, del que ganó Deportivo 1, Athletic Club 2. Con esos goles de Isma Urzaiz y de Julen Guerrero. Aranzuía, quizá ahora el técnico confíe en mí para otros partidos. Siempre ha habido buenos porteros en Lezama y ha habido que exportarlos. La Real suma primer punto. Y bueno, pues esta disposición de que el Español perdió 2-3 con el Sevilla. En Zaragoza. Zaragoza estaba en primera. El Rayo 1, Zaragoza 2. Resulta ciertamente curioso. El Zaragoza que está hundido, casi como sucedió con el tema del Oviedo, que probablemente ya había jugado, porque ha estado 25 años sin volver a primera. Creo que fue por entonces, más o menos, cuando bajó a segunda. Aquí vemos cómo es la clasificación en ese momento. El Celta lideraba con 7 puntos. Las jornadas habían empezado hacía poco, en 3 jornadas solamente. En ese momento nos encontraríamos con que el ganador de la liga, de haber terminado ahí, habría sido el Celta con 7 puntos. El segundo el Alavés con 7 puntos. El Valencia 7 puntos. El cuarto el Deportivo de A Coruña con 6 puntos. El Betis con 6 puntos. El Athletic sexto con 6 puntos. Y nos encontraríamos con un descenso bonito, con el Real Madrid, el 18, con 1 punto. La Real Sociedad con 1 punto. Y Osasuna con 1 punto. Por el tema del Real Madrid, sobre todo. El resto son el 7 el Villarreal, Barcelona, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Mallorca, Valladolid, Las Palmas, Español, Tenerife y Rayo Vallecano. ¿Quién estaba en segunda? El Atlético de Madrid. Ya habían jugado 4 partidos porque eran 22 equipos. Y de primero al 22 estaría Atlético de Madrid, Xerés, Burgos, Oviedo, Ferrol, Salamanca, Recreativo de Huelva, Jaén, Numancia, Albacete, Levante, Eibar, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Extremadura, Córdoba, Badajoz, Elche, Murcia, Leganés, Ejido y Gimnástica de Tarragona. Ese era el orden en primera y segunda división. En la categoría profesional, la vuelta iba por la etapa número 9, la 9, para ese 16-17 de septiembre. El Guecho Artea regresaba a la élite después de ganar 38, con creces los 7 puntos de desventaja del partido de ida. Retomarán la división de honor el fin de semana ante Quesos entre Pinares. Qué bonito. El equipo del pueblo de Guecho. La vuelta no ha terminado, advierte Galdeano. Igual alguien se flipaba con la etapa 9, pues quedando hasta la 21. Ahí nos encontramos con ese hecho de ganar la etapa y que en la general un tal Joseba Beloki era el número 1 con Óscar Sevilla a 14 segundos, Ángel Casero a 51 segundos. Así estaba tras la finalización de la etapa número 9. Milariños sienta las bases para el futuro de la F3000. Y bueno, pues había otro tipo de situaciones, por ejemplo, como que Orio remonta ante Santurchi y gana por sexta vez consecutiva la Icurriña BBK. Bilbao Basket ilusiona y gana a domicilio en la actualidad en el Gramenet. Y bueno, pues ahí la ACB de nuevo en Bilbao, todas estas vicisitudes en la que nos encontramos respecto de lo que hemos visto de ese lunes, comienzo de semana, culminación de una semana que comenzó la mañana del martes 11 de septiembre, respecto de, bueno, pues visualizar cómo estaba el mundo, cómo estaba la realidad de nuestro convulso planeta, que había girado una semanita alrededor de la órbita, alrededor de sí misma, y la Luna alrededor de nosotros, y cubriendo la parte correspondiente de una 52ª vez en su giro anual alrededor del Sol.
Así que ciertamente podemos visualizar a través de esa disposición lo que fue desde el hecho del atentado, las consecuencias, ir purgando las heridas, tratar de superarlas a lo largo de todo este tiempo. Cierto es que todavía quedan un par de días más, el 18 y el 19, será un poquito más ligero seguramente, y luego habrá dos añadidos más al de un tiempo, con el 1, y bueno, dos días de octubre, que nos servirán de adenda para ir finalizando un poco lo que es esta serie, que todavía quedan, como digo, mañana y pasado, otros 2 días, y luego veremos un poquito más al final de la semana entrante eh, respecto de lo que es un fresco, una mirada, una inmersión al hecho periodístico del momento en el que se produjo. Espero que sea de vuestro interés mm, y seguramente sea ocioso decir que lo he hecho y lo haré con el mayor de los cariños. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpean.